La educabilidad por Joan David Bermúdez Cardona. La educabilidad para la filosofía de la educación se define como la posibilidad de transformación del hombre como ser, el cual no está enteramente determinado por la herencia o el ambiente. Es un conjunto de disposiciones y capacidades que permiten a una persona recibir influencias para construir su conocimiento. Herbart fue el primer autor que utilizó este término y que resume nuestra capacidad para aprender. Para que la acción educativa sea posible hace falta dos elementos: la educabilidad como capacidad para ser influenciado y la educatividad como capacidad para influir. La educabilidad como categoría humana le da la capacidad al hombre de perfeccionarse y consecuentemente llegar a ser lo que es. En ella radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse y se orienta hacia la actualización o realización personal, lo que lo convierte en un autor de su propia vida. Es esta habilidad la que diferencia al ser humano del animal, pues en primer lugar, el ser humano puede avanzar en el proceso educativo de una forma consciente. Ya sabemos que el hombre posee una ductilidad cognitiva muy elevada gracias a la capacidad para digerir sus cambios en los esquemas cognitivos. El hombre es educable porque es capaz de comunicarse y para esto requiere poner en práctica los mecanismos que le permiten abrirse hacia los demás y lo que determina pues su capacidad de elección a la hora de afrontar diversas opciones que se le presenten. Pues la opcionalidad es permanente porque las situaciones que se nos presentan en la vida diaria así lo requieren. Esto nos demuestra que el hombre es un ser inteligente y de aprendizajes debido a su complejidad psicobiológica que lo ha liberado prácticamente de todas las conductas instintivas y genéticas y que le posibilita el proceso educativo a través de asimilación de influencias y estímulos y de vivencias que lo enriquecen. Otra de las características de la educabilidad es que es personal, exclusiva de cada individuo, además de activa, pues permite que se respete la diversidad y que el estudiante se atienda de manera individual, además de que facilita su participación para que se beneficie del aprendizaje. Según García Carrasco, los determinantes de la naturaleza humana son sus límites fronterizos, el biopsíquico, el social y el espiritual, con sus genuinas traducciones en el mundo de la cultura que por separado, pero sobre todo a través de las actuaciones conjuntas e interrelacionadas, definen el espacio de la educabilidad. El problema de los límites de la educabilidad se ha tratado desde varias perspectivas en su análisis, pero solo han sido tres las que aglutinaron el mayor número de defensores: la herencia, el ambiente y la combinación de ambos. Esta primera perspectiva, también conocida como pesimismo pedagógico, afirma que la educabilidad depende de la constitución congénita del individuo y a esto le atribuyen las diferencias del aprendizaje de los distintos individuos, pues cada uno tiene diferencias constitucionales muy marcadas. La segunda perspectiva, conocida como optimismo pedagógico, parte de la consideración de que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo en la formación de cada individuo. Esta perspectiva se mira desde dos vertientes. La psicología plantea que la educación es el instrumento moldeador de la personalidad, pues este es un producto del condicionamiento social. Y la psicología, que plantea que la personalidad es un principio pasivo que puede manipularse desde afuera. La tercera perspectiva vincula la dimensión genética con la dimensión ambiental. Esta interrelación de genes con ambiente nos permite generar una aproximación y una explicación a lo que es la educabilidad en sí. La educabilidad también posee ciertas características. La primera de ellas es que es personal, pues se genera desde la personalidad del individuo. Esto quiere decir que la educación no es solo una formación, sino que también es una condición formadora del propio desarrollo natural de las personas. La segunda característica que posee la educabilidad es que es intencional, pues es el individuo, el sujeto quien decide cuáles son sus metas o sus ideales, ¿cierto? Además es referencial porque sabe hacia dónde tiene que dirigirse en su proceso educativo.
La tercera característica de la educabilidad es que es dinámica, pues todo lo que lo rodea influye en la construcción de la personalidad del individuo y esto contribuye a enriquecer el desarrollo personal, posibilitando que las potencialidades individuales se conviertan en actos. La cuarta característica de la educabilidad es que es necesaria, porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Para Fermoso, ser educable y poder llegar a ser hombre es exactamente lo mismo. Además, la educabilidad posee unas características sociales, pues como se sabe, nosotros los seres humanos somos unos seres sociales y nos sentimos especialmente atraídos para establecer relaciones con los demás. Estos valores que vamos adquiriendo son producto de los intercambios entre grupos iguales. Podemos dividir la educabilidad en dos teorías importantes. La primera de ellas, la espiritualista, define o sitúa la educabilidad en el espíritu del hombre y por tanto la considera una categoría perteneciente esencialmente al espíritu de éste. Según San Cristóbal, la educabilidad es una categoría general del espíritu, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado a educación por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Las teorías personalistas consideran que la educabilidad surge en la unidad sustantiva del hombre como persona, y es allí donde ésta aparece insertada en las posibilidades que tiene todo ser humano como persona, como una expresión de la naturaleza y del espíritu, y ahí que solo tenga sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. Para Mantovani, pedagógicamente se percibe el influjo de una imagen más plena del hombre, donde se reúnen al mismo tiempo las fuerzas de la vida y los valores del espíritu. Pero afirmar que el hombre, por la educación, llega a ser persona, implica que el hombre no educado corre el riesgo de no serlo. Finalmente, la educabilidad se localiza en el poder ser del hombre, pues el hombre es persona hecha y constituida, aunque no haya tenido educación. Muchas gracias.